Bueno, ¿cuál es mi cámara? Vale, esta. Estamos aquí ya, gente, en el podcast. Probablemente muchos vengáis del blog. Y bueno, sin mucho más preámbulo, os presento a Rodri, porque puede que haya alguien que a lo mejor no venga del blog. Rodri, decir que es un amigo mío de toda la vida. He vivido aquí con él, estuvimos juntos ahí en Salamanca durante muchos años. Hemos hecho cantidad de historias, muchas que ni siquiera se pueden contar. Pero bueno, al final creo que hemos tenido unas vidas interesantes, ¿no? Al menos como para contarlo en un podcast y es el motivo de estar hoy aquí. Hoy, pues lógicamente vamos a hablar de Rodri, que tiene una bastante peculiar, porque vive en un barco. Y nada, yo creo que con lo que empezaría Rodri es directamente con cuál es la historia del barco. Pues el barco es de mi familia. El barco lo construyó mi tío, Esteban Vicente, su mujer Inés Zalba, y luego un grupo de amigos y allegados de la familia que comenzaron el proyecto desde el principio. Luego, con el paso del tiempo y cuando se tuvo que involucrar más gente y empezar a tener que meter dinero y perder al final, tener que incluso tener que dejar tu trabajo para poder dedicarte al proyecto de construcción, pues ya la gente se fue disipando y el grueso de la construcción fueron al final 3 personas. Mi tío, Inés, Porque el barco se construyó se de construyó cero desde por cero. los fundadores y los, y Sí. los, los que Se son... diseñó y se construyó desde cero, con maderas de la península, con maderas importadas también, y absolutamente todo se hizo aquí. Y lo hicieron ellos, absolutamente todo. Desde cortar los árboles, hasta darles la forma, hasta clavar las puntas para que el forro se ponga, todo, absolutamente todo. Increíble. ¿Dónde se hizo todo este proyecto? Mi tío, que es de Soria y que tenía ahí más recursos, empezaron en Soria, pero luego, cuando ya estaba todo más o menos cogiendo forma, se vinieron a Lekeitio, un pueblecillo de País Vasco. Que es donde además estamos ahora mismo, porque el barco está Bueno, estamos en en Bilbao, Bilbao. Eh, y por eso el barco está aquí también, un poco por la historia de construcción, porque es digamos, un barco vasco, se hizo aquí, con técnicas de construcción de aquí, en un astillero de aquí y con la ayuda de toda la gente de por aquí, y por eso hemos vuelto aquí, con el Museo Marítimo de Bilbao. qué bueno. Y, y sí, se construyó en Lekeitio en realidad. Todo el ensamblaje, toda la parte final, toda la botadura, todo lo más importante fue en Lekeitio donde se hizo. ¿Y cómo has acabado tú en este barco? ¿Y cómo es esa parte de la parte tuya de historia personal que se entrelaza con el barco? Pues mis padres se conocieron a bordo. Mi tío, en aquel entonces, pues no había dinero cuando se terminó el proyecto por diferentes circunstancias, que es otra historia larga. Pues al final tiras de la familia, de los amigos para hacerlo todo. Y mi madre pues estaba navegando a bordo y mi padre, que era patrón de otro barco, también se embarcó aquí porque le gustaba el proyecto, porque lo vio, porque se unió y se conocieron y se rumorea por ahí que a mí me hicieron aquí. Y yo soy, se supone, se dice que soy el primer bebé a consecuencia del barco. O sea que vamos, tu historia está totalmente relacionada con el barco, no solo por la parte que te toca ahora, ¿no? Que actualmente pues diriges todo esto, Ujú. ¿no? Y si quieres cuenta un poco ya más de esta parte, o sea, o los últimos años de historia Sí. del proyecto. Cuando mi tío siempre ha llevado el barco con su exmujer, con Inés durante muchos años. Inés luego también al final vendió su parte a Esteban y se quedó Esteban solo con todo el proyecto. Y en los últimos años, 2010, 2013, mi tío tiene una enfermedad degenerativa y luego además hay crisis en España, no hay mucho que hacer con el proyecto, no se sabe qué hacer con el barco, mi tío ya está mayor, enfocado en otras cosas, le viene un poco de contramano todo el problema que había. Entonces entro yo en juego queriendo ayudar con lo que sea. Pues me saqué los títulos para ser marinero, sabía de diseño web, sabía de páginas web y dije, bueno, vamos a mover esto, vamos a hacer publicidad, el barco no se conoce, lo primero es que el producto se conozca. Pero poco a poco al final me voy involucrando más hasta cierto punto que digo, vale, pues me encargo yo del barco, lo cojo y vamos a intentar hacer algo con él porque el barco está parado, cuesta dinero y ya que cuesta, vamos a intentar que ese coste sea el mínimo, haciendo lo que sea. Y es que ahí cuando yo entro y me hago cargo de él y decido ir a Baleares. Entonces cuando acudo a mis buenos amigos para que trabajen de gratis porque no hay un duro y
y ese entonces también, ese verano, ese primer verano del 2013, creo que fue, 2013, cuando descubro lo que son las regatas de barcos clásicos y lo que es un barco escuela de verdad. Yo le había hablar de mi tío, porque uno de los motivos para construir este barco por mi tío fue haber visto un barco escuela en aquel entonces, hace muchos años. Y entonces ya descubro realmente lo que es, y es cuando digo, vale, el proyecto y el barco se merece hacer algo bonito, hacer algo guay, algo cultural y que no dependa de modas, que sea portátil, que se pueda llevar allá donde el negocio, digamos, o donde haya posibilidades de hacer que el barco salga adelante. De ahí es donde nace todo el tema de la fundación, que es Eso es. actualmente lo que opera el barco, ¿no? Eso es, la idea de barco escuela y viendo cómo se hace en otros países, porque yo prácticamente he cogido un sistema operativo que ya existía, pero lo he implementado a este barco y lo he actualizado al tiempo actual, y funcionan con fundaciones porque pues para poder tener donaciones, para poder tener voluntarios, para poder operar de una forma más correcta a lo que el barco se dedica en realidad, era necesario tener una fundación. Y lo que te quería preguntar, porque ahora más adelante entraremos un poco en lo que son los economics del barco, podemos hablar de cómo opera una fundación, todo esto, pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que hablases de cómo es vivir en el barco y luego, porque lo has comentado, ¿no? Que yo estuve pues trabajando como voluntario aquí, luego cuento yo un poco también cómo fue mi experiencia de ese verano que pasamos en Ibiza, fue en concreto, atracados en el puerto de San Antonio. Pero a mí me gustaría que cuentes tú lo que es el día a día, lo que es, porque tú llevas ya no sé cuántos años. Bueno, esto, esto es típico que pase, ¿verdad, Rodri? Sí, Porque sí, se nos ha ido la luz. Sí. Pues nada, estamos de vuelta y nos viene perfecto esto para explicar las cosas que pasan, ¿no? Al vivir en un barco. Tiene unos condicionantes, como es, pues por ejemplo, sí que podemos empezar por esto, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, Pues Rodri? que se ha ido la luz. A ver, bueno, en este caso ha sido porque habremos tenido un consumo muy alto de alguna cosa, no sabemos muy bien, pero es muy típico que estando en un puerto, la luz te viene desde un cable desde el puerto y ese cable te viene en esta situación, te viene desde el museo y puede que estén haciendo cualquier arreglo, reparación, instalación de exposición, entonces cortan la luz y te cortan a ti también. O sea, en este caso, a pesar de que estés en un puerto, sigues dependiendo como de un tercero. Sí, Y, hombre, en los barcos entiendo que tienen sus baterías y tal, pero a lo mejor al estar en puerto no, eso no opera o... no, depende un poco del barco y de cómo esté diseñado, pues estarían todo el día con un generador funcionando. Los barcos mercantes grandes no se enchufan a puerto prácticamente nunca, jamás. Están con un generador, no tienen uno, tienen 5 igual. Uno principal, otro para el día a día, otro de emergencia, otro para dar potencia extra cuando están haciendo maniobras con las bombas. Y siempre hay un generador funcionando y siempre hay un ruido constante. Nosotros, como vivimos a bordo y por comodidad también y por ahorrar costes, no tenemos el generador funcionando todo el rato y tiramos en puerto de tierra, de luz de tierra. Correcto. Y pues nada, cuéntanos más de eso, del día a día, ¿no? O sea, ¿cuántos años llevas tú ya viviendo en el barco? Desde el 2013. Desde el 2013 esta es mi casa y pues se mezcla casa y trabajo a la vez y siempre hay gente a bordo, entonces no es como una casa normal. Es una casa en la que se trabaja, en la que compartes trabajo con la gente y en la que compartes luego también las zonas de vivir. Correcto. Los baños y luego yo he de decir que no está, la convivencia en un barco, al menos en el nuestro, no es como la convivencia en un piso o en una casa, porque aquí también hay una jerarquía de trabajo y hay una especie de orden y organización previa creada. No es que convivas con alguien, sino que al final hay estas normas ya creadas para que todo fluya y todo funcione, a las que tienes que adherirte. No hay otras. Si no las haces, que es lo que a veces sucede, lo que va a suceder más rápidamente, si el encargado a bordo, que en este caso es el capitán o el primer oficial, el que fuese, no se impusiese o no dijese que eso está mal hecho, lo que iba a suceder es que la persona cercana a ti o la siguiente persona que estuviese conviviendo contigo iba a tener que llevar a cabo esas tareas y responsabilidades que tú no estás haciendo. Correcto. Por tanto, ibas a tener una especie de presión de grupo porque tú no estás actuando correctamente con el resto de las personas. Porque otro va a tener que limpiar lo que tú no has limpiado. Porque otro va a tener que recoger lo que tú no has recogido. Y suelen suceder dos cosas. O que al final nadie hace nada, o que hay dos o tres un poco hables que dicen, mira, estoy hasta las narices de que tú no hagas nada, ponte las pilas, porque si no, es que no puedo tener una relación contigo de amistad si tú
no eres responsable y tú no piensas en mí cuando no haces tus tareas. Y justo hablando de esto, porque quería preguntarte sobre los mitos que hay, o sea, tenía planificado hablarte de, preguntarte sobre los mitos que hay en las aguas internacionales, pero justo estabas comentando esto y me surge si esto, no sé si es un mito, ¿no? Que hablando de la jerarquía, el capitán es cierto que tiene como ciertos poderes dentro del barco, ¿no? Ujú. Para que esa jerarquía se respete. ¿Qué Sí, puedes contar de esto así? O sea, sí, es cierto esto de que el capitán te puede detener, ¿no? sí, sí, Esto no es efectivamente. un mito. Esto no es un mito, esto no es un mito. Porque esto también viene un poco por la tradición náutica. La gente se embarcaba y se tiraba años sin tocar tierra y al final el capitán era la máxima representación de absolutamente todo. Podía casar, podía condenar, podía hacer un montón de cosas porque no había otra persona a la que acudir para hacer justicia. Tú una vez me diste un ejemplo que me gustó mucho, que era como, había que pensar en el barco como si fuera una especie de isla, un trocito de tierra en medio del mar, Eso es, y que la autoridad allí en ese trozo de tierra la representa, el o sea, está capitán. delegada, ¿no? En este caso, Ujú. a través del capitán. Eso es, eso es. Y hacía y deshacían a su antojo, pero claro, también había que tener en cuenta que había motines. No puedes, ni ahora ni entonces se podía ser un auténtico inquisidor porque se te subían a la... O sea, no podías ser Claro, a fuego. el motín es como una mini revolución, Eso ¿no? es, Dentro eso del es. barco. Total. Y de repente se te amotinan y pues ya no eres el capitán más. Te matan, te llegaban a matar. Entonces ahí también se dice que la mejor forma de gobierno es el reinado, ¿no? No sé qué filósofo político decía eso, porque tienes una persona a la que además puedes cortarle la cabeza. Y en un barco es un poco así también. Hay una jerarquía, hay un trabajo, hay un jefe que también hace mucho que el jefe se vea que es hábil para ello por sus habilidades ya no solo de navegación, tiene que transmitir seguridad, tiene que transmitir que es alguien que te puedes confiar y que porque te puede salvar la vida o te puede matar sus Correcto, decisiones. correcto. O sea, al final es un líder que no solamente lo tiene que ser en un plano técnico, sino también en esa parte humana Eso y es. de que al final entiendo que en el barco hay una psicología de masa muy concreta, ¿no? Ujú, No de masas, lo he dicho mal, una psicología de grupo ujú, que es muy importante saber manejar para ujú. que no derive en problemas. Pues sí, efectivamente. Y yo diría que incluso nosotros, como trabajamos con voluntarios, con gente que viene con la mejor de las intenciones y que no se les puede, bueno, se les puede exigir, pero que no cobran por ello, hay una especie de tendencia a, no, yo soy voluntario, yo aquí pues hago un poco. Y no, la realidad es que al final eres un voluntario, te has comprometido con algo, tienes que responder con esas, al final, la palabra responsabilidad sale todo el rato, con las responsabilidades que se te ponen. Es que yo como viví una temporada aquí, pues tengo cierto conocimiento, ¿no? De cómo es y hay unas dinámicas que, como tú dices, que son muy particulares del barco, ¿no? Al final, cuando tú vives en un barco, no es, incluso aunque tú trabajes en el barco, incluso aunque no seas voluntario, aunque también Mm, trabajes con tu mm. salario y tal, porque hay siempre hay como estas dos vertientes, no es como un trabajo normal, es como que en el barco tú siempre estás en el barco con las implicaciones que ello Eso tienen. es, O eso sea, es. tú, pongo un ejemplo a lo mejor un poco tonto, ¿no? Pero si tú eres el mecánico, tú no terminas a las 6 de la Mm, tarde de ser mecánico, porque a lo mejor el problema surge a las 8, no a las 8, a las 4 de la eso mañana, es. y a las 4 de la mañana el capitán te va a sacar y vas a tener que cumplir como si fueran Eso las es. 9 de la mañana, que a lo mejor es cuando entras a trabajar en un curro, ¿no? Sí, sí, ese es digamos, un problema gordo para poder entenderlo para mucha gente que embarca por primera vez, que tú no es que tengas un día libre, es que tienes un día que no tienes tareas, pero pueden surgir. De repente el motor dice que tú, o una bomba, o cualquier otra cosa, una vela, tú vas navegando a vela, tú estás fuera de tus horas de trabajo, tú tienes unas horas de trabajo y de descanso, y de repente una vela dice que no, o algo no funciona correctamente, pues se va a tener que levantar todo el mundo o los que sean necesarios para solucionar ese problema, porque se tiene que solucionar en el momento. Hay problemas que puedes derivar a que llegamos a puerto y los reparamos, pero la inmensa mayoría son problemas del momento que no hay tu tía, tienes que Qué coger, bueno. solventarlos para seguir adelante. Y oye, Rodri, el tema esto de lo de las aguas internacionales, que si no exploto, si no lo pregunto, porque creo que aquí hay muchos mitos, ¿no? Creo que, por ejemplo, en mi público hay mucha gente, o sea, te va a hacer gracia, ¿no? Pero
creo que es un tema que ha salido varias veces, lo de, Ujú. y esto, o sea, yo qué sé, imagínate, como una operación que a lo mejor a nivel empresarial no puedes hacer por una legislación concreta de España, y creo que en mi canal ha salido varias veces lo de, pues nos cogemos un barco y en aguas internacionales sí que puedes hacer esto, lo otro. Explica desde tu perspectiva cuáles son las verdades y cuáles son los mitos alrededor de todo este tema de las aguas internacionales. Bueno, a ver, yo no soy, primero, yo no soy abogado o soy he estudiado derecho marítimo, ¿sabes? Pero mi experiencia es que es bastante mito. O sea, tú en aguas internacionales no puedes hacer lo que te salga a las narices, porque tú vas a tener que llegar a algún puerto siempre, luego. Y Y ahí un poco entonces, después pagas los pecados, ¿no? Que exacto, hayas exacto, exacto. cometido en aguas Sí, sí, sí. Pues internacionales. por esa regla de tres, en aguas internacionales podrías hacer vertidos, podrías, como no es de nadie, pero no, al final la realidad es que está todo, este mundo parece que es un mundo muy libre, muy de, piratas y tal, y la realidad es que no, es que está regulado hasta el más mínimo papel y más mínimo detalle, está regulado, controlado, y hay un proceso y protocolo que seguir. Mira, mira aquí que dos. Tenemos buena compañía. Sí, sí, sí. Esto es común, ¿no? El que haya animales A mí en siempre me los ha barcos. gustado. No es muy común. También hay que diferenciar que hay barcos mercantes, que aquello es una industria, es como una nave espacial. Cada vez, las naves, yo creo que muchas películas de naves espaciales se basan en cómo se trabaja en En los barcos. barcos. Sí, Hostia, qué porque es curioso un ente esto. muy, muy parecido. Unos motores, un capitán, una tripulación que tiene que convivir, que tiene problemas, que tiene que salir adelante. Es un clásico en las películas de Aliens, las películas de de viajar en naves Sí. espaciales. Es lo mismo que en un barco. Lo que pasa es que un barco parece más como ya de andar por casa, más típico. Bueno, es algo que lógicamente es más cercano, incluso aunque mucha gente no haya montado en un barco, pero sí lo ves Como, como sí, es. que si quisieras podrías hacerlo. Es verdad que Ujú. nosotros, aunque a lo mejor quisiéramos montar en una nave espacial, muy probablemente la mayoría de nosotros no podamos. Y hoy os comentaba antes una cosa muy interesante de que la gente piensa que, bueno, que esto es jauja, que tal, pero que no, que hay mucha regulación y muchas Sí, cosas. sí. Tú antes nos has dicho que nos querías enseñar, además en concreto, un cajón que supongo Tres. ahora tres cajones, vale, pues, te había entendido uno, pero hay más, ¿no? Hay más. Sobre toda la burocracia que lleva el barco, ¿no? Sí. Esto lo pondremos ahí en un B-roll, o sea, mientras hablamos luego lo grabamos, pero cuéntanos un poco del tema de la burocracia, o sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, más te impide desarrollar tu labor o qué cambiarías? O sea, danos ahí la Sí, sí, chicha de sí. todo esto. Yo creo que hay un problema gordo con la burocracia que no agiliza para nada las cosas que suceden en un barco. Yo creo que es un tema por tradición, por cultura, porque es el tema del sector náutico que lleva tantos, tantos, tantos años existiendo y ha habido tantos, tantos, tantos problemas en el pasado con el tema de la seguridad y lo que se hacía con los barcos que ahora se ha pasado a lo contrario. Entonces hay norma tras norma tras norma, con parches tras parche, cosas que a veces yo he llegado a vivir que parece que se contradicen totalmente, que dependen totalmente de la interpretación que haga un país u otro. Se han dado circunstancias en las que yo, estando en un país haciendo una cosa, he llegado al de al lado y de repente lo que estaba haciendo era ilegal. Eh, Cosas absolutamente random y eso que nosotros somos un barco pequeño y que estamos exentos de un montón de cosas. Y aún así, la cantidad de trabajo que tenemos burocrático es abismal. Y yo he pasado de ser una persona que estaba navegando en la cubierta y haciendo cosas de cubierta, poniendo mis manos en las cosas de madera, que es lo que más me gusta, y sentirte útil, a estar en un ordenador solventando, rellenando formularios, escribiendo, haciendo papeles ¿Cuánto, para que salga adelante todo. Rodri, cuánto porcentaje de tiempo dirías que se le tiene que dedicar directa e indirectamente a toda esta parte burocrática de la gestión? Pues yo diría, de mi tiempo, más de Sí, la mitad. más de la mitad. Sí, Wow, es mucho tiempo. es mucho tiempo. Porque luego también una cosa, nosotros, esto creo que es un dato muy curioso para la gente, que la mayoría o sea, la mayoría de marineros tienen que ir a, bueno, a una ciudad que no tiene puerto, que es Madrid, Ujú. porque allí es donde se hacen todas las gestiones y nosotros nos veíamos muy, porque Rodri siempre está en diferentes puertos, ¿no? Has estado en Baleares, este barco ha estado también en Canarias, ahora aquí en el País Vasco, Ujú. en algunas zonas de la Costa Brava, pero cada cierto tiempo a Madrid te tocaba ir, que Sí. era cuando nos veíamos. Cuenta un poco por qué ocurre esto. Digamos que está todo un poco centralizado.
Entonces, ciertas cosas y ciertas decisiones que tienen que tomar las autoridades se toman desde Madrid, que es como el puerto más grande, digamos, es donde la Es un información más de puerto, alto... puerto Sí, burocrático, sí, 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 puerto porque burocrático, no, sí. no hay ningún barco allí. No hay ningún barco. Y bueno, está el del Retiro, pero bueno, no es lo mismo. Y sí, me tocaba ir a hablar ahí con las autoridades allí cara a cara o intentar presentar los documentos allí por agilizar también la operativa, porque lo puedes solicitar desde aquí, pero no te conocen, desde aquí lo tienen que mandar a Madrid, de Madrid responden aquí, de aquí te Al responden a final es ti. mejor ir, Y ir después, para mira, allá, vas, ¿no? les ves cómo respiran, ves qué intenciones un poco tienen, porque ya te digo que hay mucho tema de interpretación. Entonces tú vas y ves, ya les ves, y hablas con ellos y ves cómo interpretan lo que tú estás intentando conseguir con el barco. Y ya dices, pues mira, no me merece la pena, o vale, la interpretación que están dando es la que yo creo también que debería hacerse, me interesa, sigo adelante con ello. Oye, Rodri, y este barco, la bandera que tiene no es de por aquí cerca, ¿no? No, Es de Vanuatu. es bandera de Vanuatu, sí. ¿Qué puedes contar al respecto de todo este tema de impuestos, de abanderar el barco en un sitio o en otro? Que estoy seguro que a los seguidores del canal esto les va a Sí, interesar un montón. yo lo que iba a decir, desde mi punto de vista, es que el tema de las banderas, número uno, es algo arcaico, algo del siglo X, no sé, me parece absurdo que porque tengas una bandera u otra puedas operar o no. Es como si... Este barco aún es un poco diferente, está hecho a mano, es una cosa especial, pero los barcos que se hacen ahora están todavía con un protocolo, una normativa internacional, que no me cabe en la cabeza que tengas que tener una bandera u otra para poder operarlo de forma correcta. Y que sea seguro en un país y en otra no. O sea, puede ocurrir que tú tengas un barco que lo que tú dices, todos se construyen con unos protocolos de seguridad y tal, pero dependiendo de la bandera, no lo puedas, por así decirlo, registrar. Y sin embargo, en otro país, o sea, este es uno de los motivos Este por es uno el de que los a motivos... veces se abanderan en Sí, ciertos países, sí, ¿no? ese es el principal motivo. Yo diría que el principal Ok. motivo es ese, no es la evasión de impuestos o pagar menos, que puede ser, pero es que, bueno, también al final indirectamente pagas menos porque la operativa que te hacen es más sencilla. Entonces, en vez de tener que tener a 3 personas en la oficina dedicándose a los papeles y la burocracia tal, igual solo tienes a una. Es Eso, casi más eso que otra cosa. sí, esto es muy interesante, esto me gustaría profundizar un poco porque el otro día me lo contaste, que se puede dar la situación de que haya en un país en el que pagues más impuestos, pero te requieran menos cosas y entonces a nivel operativo te interese pagar más impuestos y tener a lo mejor menos gente en la oficina, o sea, Ujú. acabas ahorrando más que un sitio que los impuestos son bajos, pero que a lo mejor la burocracia es muy extensa, ¿no? Sí, es más o menos el motivo por el que cambié yo de bandera. El barco ha tenido 20 y tantos años bandera española porque operaba en aguas españolas y porque estaba dentro, por así decirlo, del sistema español para trabajar. Pero cuando yo cogí el barco y decidí hacer un barco escuela internacional que navegaba por todo el mundo sin limitaciones, ahí es cuando empezó a haber problemas serios de burocracia y de cómo registrar el barco porque no hay en España, o no había hasta hace muy poquito, una legislación que contemplase que un barco de madera puede navegar de forma internacional y haciendo este tipo de actividades. Entonces empecé a preguntar, a indagar, a moverme y era un proyecto nuevo, construcción nueva, la madera no se puede usar, mamparos, estancos, bueno, un montón de cosas que en otros países no te aplican. Buah, Porque esto no se tienen por qué aplicar además, porque la normativa internacional entiende que no se tienen que aplicar. Y entonces dije, no, pues mira, se acabó, no puedo estar aquí peleando esto que puede tardar, vete tú a saber cuánto, necesito cambiar de bandera. hablando de este tema de los impuestos, podemos pasar a los economics, ¿no? ¿Cuáles son los gastos, los ingresos? O sea, ¿cómo se opera desde el punto de vista económico un barco? Y pues qué dificultades has tenido, qué necesidades de capital y todo esto tiene un barco que puede parecer una tontería, pero por ejemplo podemos empezar con la valoración más o menos que tiene este barco. Pues sí, pues bueno, a ver, el barco está valorado en 1,5 millones de euros. Eh, pero luego la operativa del barco, voy a diferenciar aquí un poco cómo operamos nosotros, cuánto nos cuesta a nosotros, pero es un presupuesto súper, súper, súper ajustado, que no es lo que más me gustaría, porque dependemos mucho de voluntarios y de trabajos de gente altruista que viene, ayuda o que da donaciones y cosas así. Y digamos que 200.000 euros es el presupuesto que nosotros manejamos Anual. anual. La realidad es que debían ser 400.000, porque nosotros paramos el barco 6 meses.
prácticamente todo el invierno para hacer mantenimiento y ahí es cuando hay mucho gasto. Pero si se pudiese hacer de alguna forma que en esa época con un poco más de inversión, También hubiese ingreso, ¿no? entonces hablaríamos de otros números diferentes, serían más gastos, pero también estoy convencido que serían bastante más ingresos. Correcto. Y yo diría que lo más caro casi ahora mismo, bueno, está ahí, es mitad y mitad. Pagar al personal y lo que es el barco en sí, porque hay un gasto enorme de mantenimiento, de inspecciones, sobre todo el tema de seguridad. Sacar el barco del agua, llevarlo a un sitio donde se saca el agua para poder limpiarlo, lijarlo, que se hace todos los años. Lo que se llama ponerlo en varadero, ¿no? Sí, hacer la varada y sacarlo en el varadero. Y es un trabajo arduo. ¿Cada cuánto se hace esto? Todos los años. Es una de las cosas, por ejemplo, que con los cambios de bandera cambia. En España, por ser madera, porque lo han decidido así las normativas, en su día alguien lo decidió, se hace todos los años. En Vanuatu es cada 5 y mínimo una entre medias. O sea, en realidad cada 3 prácticamente. O sea, no sí, no sí, no sí. Ok. Y eso nosotros lo hemos hecho todos los años. Igual algún año no se ha hecho porque no nos ha dado tiempo, pero aún así hemos traído un grupo de buzos para revisar el casco. Pues Sí. una normativa te va a perjudicar, por así decirlo, porque te va a obligar a todos los años a tener que pagar unas inspecciones y tener que poner el barco en el varadero con el coste que eso conlleva, y en otro país no. Y los dos, o sea, no es que digas que uno tiene una ley peor, es que uno decide hacer todavía más que lo que la normativa internacional exige. Y entonces, eso es uno de los principales problemas con los que yo me enfrenté cuando cogí el proyecto y empecé a hacer el barco internacional, barco escuela internacional. Y que luego encima, que la gente eso se piensa que es para evadir impuestos o para pagar menos impuestos. Yo pago bastante más, mucho más, teniendo bandera de Vanuatu que teniendo bandera española. Porque yo tengo que traer una empresa, una sociedad de clasificación, que viene desde otro país, al que tengo que a esa persona mantener, darle de comer, buscarle un sitio, pagarle su tiempo para que venga a hacer las inspecciones, y luego las tasas de hacer cualquier tema burocrático con Vanuatu es muchísimo más caro que en España. En España son tasas burocráticas, sí, pero no me parecen desorbitadas. Lo que pasa es que la operativa en bandera de Vanuatu es posible y tiene también una estructura entendible y que puedo aplicar, y en España en aquel entonces, que eso ya ha cambiado, era un mar de papeles y de no saber qué puede suceder y cómo se va a poder sacar el barco adelante. ¿Y cómo es? Has comentado porque al final en el barco hay una cosa muy curiosa que tú me contaste, que es que mínimo se necesitan 3 personas aquí Sí. para poder operarlo Sí. de tripulación. Entonces te quería preguntar cómo es esa parte de operativa humana. Que también comentaste que es uno de los costes más altos. Sí. Pero, ¿esto cómo es? A ver, hay que diferenciar un poco lo que se exige en cuanto a mínimos de seguridad por tema burocrático, por cumplir con la normativa. Tienes que tener un patrón, un oficial de guardia y luego tienes que tener un mecánico. Eso es lo mínimo de lo mínimo. Pero la realidad es que el barco, para poder operarlo, porque lleva velas y todo se hace a mano, necesita, yo diría que mínimo de los mínimos, 6 personas. 6 que sepan realmente lo que hacer. Pero eso conlleva un agotamiento de la hostia para la gente, para los que estén. Entonces, el número real son 12 personas, que no tienen por qué ser todos tripulantes, que esa es un poco también la problemática, que por normativa, si una persona trabaja en un barco, tiene que tener unos títulos que se tienen que pagar, tiene que tener renovaciones de esos títulos, un reconocimiento médico, y tiene que estar contratado, y conlleva un montón de cosas que no es lo mismo que venga un colega, un voluntario y te venga a ayudar, o venga un grupo de gente a ayudarte. Un ejemplo de esto para clarificarlo para la gente que nos está viendo, o sea, que se me estaba ocurriendo. Por ejemplo, la persona que es cocinero, por lo que tú comentas, al final necesita una serie de titulación y tal, que en realidad podría ser alguien que eventualmente viene, hace la comida, imagínate, incluso se va y no, a priori no necesitaría esto, pero claro, como es un barco... Exacto, como es un barco y tiene esta intríngulis de seguridad, que en cierto punto es hasta entendible, conlleva luego otras consecuencias que son estas, que al final tienes que tener... Yo ahí estoy de acuerdo que es totalmente entendible, pero que habrá ciertos puestos de trabajo que son muy eventuales y que no sería tan necesario. Ni eventuales ni que se pueden considerar que sean, y sobre todo para el tipo de trabajo que hace este barco. Yo si pongo una persona a trabajar en las velas, es que también es un poco tema de interpretación, depende dónde estés navegando, interpretan, está trabajando,
tiene que estar contratado, tiene que tener estos cursos y tiene que tener todo como si fuese un tripulante legalmente en un barco. Y en otros países no, oye, esta persona no tiene responsabilidades de guardia, no tiene responsabilidades con el tema de desechos, otro tipo de normativa, y entonces pues viene Es a un tío que ha ayudar, venido es un voluntario a rematar las velas y ya está, y que a lo mejor exacto. desembarca el mismo día, ¿no? Exacto. O el mismo día, ya no algo ni siquiera en el mismo día, un viaje de una semana, de un mes, que viene gente y que viene en condición de que sí, está colaborando, pero no es un trabajador propiamente dicho del barco, es un voluntario que viene a ayudar pues, con cualquier actividad a bordo. Y esa es un Y poco la pelea. hablando de voluntarios, de personas, seguro que tienes alguna anécdota graciosa Hay un montón. de cosas que te han ocurrido. Cuéntanos la más graciosa o alguna de Bueno, me ellas. viene a mí a la mente una, 2013 Ibiza, no sé si se puede contar. ¿Cuál quieres contar? ¿Puedes Bueno, contarla? esta es suavecita. Había un voluntario, un amigo mío, que vivía en el camarote de proa y que se fue de fiesta. Y a la mañana siguiente él tenía libre y nosotros estábamos trabajando. Y estamos ahí trabajando y vemos que viene con una chica. Y nosotros nos escondimos en el puente, porque el puente desde dentro se ve hacia afuera, pero hacia afuera hacia adentro no. Entonces vimos la jugada, entraba, tal, enseñaba al barco un poco, entonces venga, vente al camarote de proa, vente, vente. Y entonces esa persona se metió en el camarote de proa, se ve una mano que hace así, y la chica se da la vuelta y se va. Y nosotros teníamos una megafonía, y cogimos el megáfono y hicimos guau, guau, guau. Y fue muy divertido. ¿Y quién era ese tripulante? Un tal Carlos. Hubo ahí una misión fallida. Además, Rodri no era una chica muy agraciada, No, ¿verdad? no, no, creo que te hizo un favor. Eso fue muy divertido porque mira, podemos aprovechar para contar que hay en los barcos hay como esa tradición de que, porque nosotros en ese entonces estábamos como fondeados, pero luego pues es muy tradicional el cuando vas a puerto emborracharte a tope y un poco Liarla un como, poco. por qué ocurre esto? Que es algo muy Sí. concreto de los marineros, ¿no? Es como la sensación de... Porque navegar te da la sensación de libertad, pero al final también estás como atrapado. Entonces hay un primer inicio de, hostia, qué bonito, pero luego quieres llegar a puerto. Quieres llegar a puerto, estar con otra gente, salir de este entorno y es como que hay algo ahí en la cabeza que, pum, explota y la gente sale y se desmadra. A mí ya no me pasa, ya han sido demasiados desmadres. Esto ya... Yo llego a puerto y quiero descansar. La tranquilidad es lo que se aprecia. Lo que más se busca. Lo que más se busca, eso. Pero sí, le pasa a todo el mundo cuando viene al barco las primeras veces, luego ya te tranquilizas, aprendes a, vale, ya está. Pero sí. Porque volviendo al tema este, que es muy interesante, ¿no? De la psicología que se da en un grupo que al final es lo que tú dices, ¿no? Estás constantemente, o sea, aquí no vives solo, ni te sientes solo en ningún momento, pero hay muchas veces que sí te gustaría buscar a lo mejor esa soledad y no la tienes. Quizá Sí, el puerto sí. es lo que te permite como salir de esto. Y yo te quería preguntar en concreto, en una situación que igual en otro entorno no es tan problemática, ¿no? De, oye, yo he tenido un problema con un compañero de trabajo y tal, pues mira, cada uno por su lado, luego no le veo y tal. Pero, por ejemplo, si tú te enfadas con alguien dentro del barco, ¿cómo es esto? Yo tengo la cosa de intentar que no se llegue a enfadar la gente. Es mejor prevenir que curar. Cuando se llega al enfado ya suele ser mucho más complicado remendar la situación. Yo he metido la pata muchas veces y he dejado que me crezcan los problemas por meterme ahí, esconderme porque no sabes qué hacer y es mejor decir, vale, no sé qué hacer, pero voy a meterme ahí a lidiar. Y si llega el momento del enfado, lo que suele suceder es que al final una de las personas se va. Y eso al final también es un fracaso sobre todo para el capitán, que tiene que saber más ahora por cómo funciona la sociedad, por cómo... yo creo que antes era más fácil entenderse, me da a mí la sensación. Ahora es todo súper complicado, cada uno vive en su mundo, con sus cosas, con sus creencias, y es cada vez, me parece a mí que es cada vez más complejo juntarse. Y sí, si tienes una pelea, si hay un problema a bordo, es que te ha escalado a ese nivel, solventarlo va a ser complicado. Y lo que hay que tener es cierta mano izquierda y cierta mano derecha y saber cuándo usar cuál.
No vale ser solo mano derecha y no vale ser solo mano izquierda. Y hay que tomar decisiones y hay que a veces posicionarse incluso, a pesar de incluso que tengas a un amigo ahí y decir, mira, la has cagado. Y ha habido Claro que no situaciones lo complejas. dices, no lo dices como, no lo dices de amigo a amigo, muchas veces lo Exacto. dices de, oye, pues soy el capitán y esto se tiene que hacer así. Sí, yo he tenido problemas con esas cosas porque yo he traído amigos aquí, he tenido pareja aquí y es fácil confundir en qué punto es el capitán hablando, en qué punto es tu amigo hablando. Y es que además es eso, es que estás muy pegado, estás Sí, todos los sí, días, estás... O sea, la convivencia aquí es sí. de... Tú a lo mejor como capitán sí que es verdad que, bueno, que tienes tu camarote y tal, pero aún así es que es como que todo el mundo está en Sí. tu espacio y tú estás en el suyo, no hay Ujú. esa diferencia No tan tienes marcada. ese Porque en espacio. un piso, aunque sea pequeño, al final sí que el tema de las habitaciones y tal está como muy compartimentado, pero bueno, en el tour que hicimos se ve que el resto de marineros están todos, o Ujú, sea, una cama debajo de la ujú, otra. ujú. No, no hay espacios íntimos. Y si quieres tu espacio, pues lo que hace es la gente por lo general se va a proa, lejos, o se sube al mástil, está ahí un ratito ahí con sus pensamientos, con sus cosas. Luego está claro que hay perfiles y perfiles. Hay perfiles que son sociales a tope, que llegan a puerto y se van con la gente por ahí, todavía a seguir juntos. Y hay otros que les ves, no, me voy a dar una Me- vuelta yo solo, Tal cual, en plan, sí. necesito asimilar, necesito pensar, estar a mi bola un rato, hacer mis cosas y luego ya me Yo, por vuelvo. ejemplo, personalmente a mí eso también me gustaba. O sea, el momento de ir a puerto, creo que alguna vez lo hice, de no, me voy yo y me voy a dar una vuelta, Ujú, porque, joder, la verdad que impresiona y ujú. el estar viviendo aquí es muy, muy diferente a cualquier otra cosa. Y eso que yo he compartido piso un mogollón de años y todo esto. Y te quería preguntar, bueno, al hilo de esto que estábamos comentando, pero que no tiene por qué ser problemas entre tripulación ni nada, pero el mayor problema o la mayor liada que digas, hostia, lo que me he enfrentado, un momento de estos de los que uno resopla así como tú has Sí, hecho, ¿no? sí, sí, sí. He tenido dos muy, muy, muy gordos en los que Pues pensaba que el cuéntanos esos dos proyecto, momentos más críticos. pues uno fue en Rusia. Me En acuerdo de esto, sí. Rusia veníamos de haber tenido una navegación de culo, problemas con el motor, un motor que, el que sepa un poco de motores, teníamos problemas con los casquillos de los cilindros, con los, no, perdona, con las, joder, con el pistón y se nos metía aceite y perdíamos aceite a tope. No teníamos aceite navegando. Te quedas eso que decíamos antes, que tienes que ser autosuficiente. Y echábamos aceite y total, que tuvimos que arreglar el motor, no teníamos un duro porque nos gastamos todo en el motor y llegamos a Rusia y el mecánico por aquel entonces pues no tenía el pasaporte, no le dieron el visado, no podía dejar el barco. Tenía que estar en el barco, no podía salir a tierra. Pero se emborrachó porque se aburría solo y decidió salir. Y le pillaron. Y entonces me llamaron a mí. Y yo me quieren hacer responsable de lo que esta persona había hecho. Yo, o sea, hasta cierto punto que ya les decía, ¿qué quieres? ¿Que le ponga una bola y lo ate en un camarote? Que en teoría se puede hacer, pero yo me fui y él tenía una responsabilidad y se iba a quedar, pero decidió irse. ¿Es mi culpa? La cosa es que empezaron a pedir una mordida. Empezaron a pedirme dinero. Para que se olvidasen del problema, ¿no? No fue directamente así. Decían, porque todo esto es que por medio había un agente, que se supone que era un agente que había puesto la organización para ayudarme con el tema burocrático, pero al final esta gente nos dimos cuenta que no, que quería una mordida, porque cuando se hablaba de dinero, hablaba él, y cuando decían que íbamos a ir a la cárcel y tal, venía la policía. Y la policía tenía unas cámaras. Y todo esto, un proceso lento, de ir dándote cuenta de lo que está pasando. Encerrados en una habitación horas, pero igual estuvimos 6 horas ahí encerrados y ya. Estabais el mecánico y tú Sí, detenidos, sí. ¿no? Bueno, Bueno, detenidos no, no me dije, nadie me detuvo. Me dijeron, tenemos que hablar y solventar esto. Y bueno, vale, pues vamos. Yo, ¿sabes? Te viene un tío con un uniforme y dices, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y con el mecánico al lado. Dices, vale, sí, la ha liado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sucede? Y me pedían 2.000 euros. 2.000 euros a mí y 2.000 euros a él, 4.000 euros. Yo no tenía, o sea, casi no teníamos ni dinero para comprar la comida para el siguiente viaje, ¿sabes? Y yo decía, no tengo dinero, no puedo. Pero ya me empecé a dar cuenta de eso, que cuando hablaban de dinero era uno y cuando hablaban de derechos era otro. Y ya por última instancia le dije, vamos a ver, ¿estoy detenido? ¿Se me acusa de algo, sí o no? Porque si no estoy detenido, cojo y me voy. Y se callaban. Y volvían a entrar. Si no estoy detenido, ¿de qué se me acusa? Por favor, cojo y me voy. ¿Y qué hice? Cogí y me fui.
Me fui, salí de la habitación, entonces ya empecé a ver más policías por allí, más gente involucrada que se miraban, que hablaban entre ellos. Fui a salir por otra puerta, no me abrían la puerta, me quedé ahí esperando mientras los otros en ningún momento me arrestaron, en ningún momento me paraban, que eso era lo raro. Porque yo digo, si estoy detenido, intento escapar, joder, me van a parar. Claro. Pero es que no me paraban. Solo querían hablar conmigo. No, tenemos que solucionarlo, por favor, vuelve. Joder, si tú tienes un tío detenido que se te sale de la habitación donde están haciendo un interrogatorio, algo pasa. Claro. No pasaba nada. Porque encima, yo ya después de un montón de horas, ya te digo, vi esa situación. No me abrían y esperé a que alguien entrase por esa puerta y salí. Y nadie me detenía hasta que llegué a una verja. Ya estábamos en la calle. Ya había más barcos, estaba amaneciendo. A mí me cogieron, pues igual a las 2 de la noche, que estaban de fiesta. Estábamos de fiesta y estaba amaneciendo, eran las 6, 7 de la mañana. Llevaba 6 horas ahí metido. Y ya empezaba a haber movimiento en el puerto, era el día que salíamos del puerto, todos los barcos empezando a funcionar, tripulaciones por ahí moviéndose, y no me dejaban salir, no me dejaban salir, no me dejaban salir, y decidí empezar a trepar la verja. Y cuando empecé a trepar la verja es cuando ya otros agentes que había allí vieron que estaba cometiendo un delito, supongo, y entonces ya me arrestaron. Me pusieron contra el suelo, me pusieron las esposas, y dije, vale, ahora es cuando empieza el proceso de verdad, ahora sí que estoy detenido, ahora sí que estoy detenido. Tú hiciste eso para un poco porque estabas viendo que había una situación rara Sí. y lo que querías es, bueno, detenerme de verdad y hago mis alegaciones y vemos aquí qué pasa, ¿no? Yo llegué a esa conclusión cuando ya me detuvieron, cuando me pusieron las esposas. Yo estaba ahí diciendo, estos hijos de puta me están reteniendo contra mi voluntad, están haciendo algo ilegal. Me voy, tengo todo el derecho a irme. Pero no me abrían. Y fue cuando me detuvieron, cuando mi cabeza dijo, vale, ahora sí. Ahora he llegado, inconscientemente he forzado esta situación, que o por un lado o por el otro ya realmente ha empezado un proceso. Y entonces ahí es cuando... Ahí ya entiendo que actuaste de una manera ya impulsiva, ¿no? O sea, Sí. como supervivencia, Sí. de me están reteniendo aquí, ocurre algo raro. Sí, me voy. Salto a la verja si hace falta. Y entonces me detuvieron, me pusieron contra el suelo, me apretaron las esposas a muerte, me trataron como el puto culo, pero llegamos adentro y empecé a preguntar, ya había más agentes, ya había otras personas involucradas, y empecé a preguntar por mis derechos. Ya no eran solamente estos dos individuos Claro. que no... Exacto, ya no era la gente y 2 policías de por medio, ya había más. Y entonces ya ahí saltó la liebre al parecer y me empezaron a decir que me soltaron las esposas, tranquilo, no pasa nada, esto no va a tener consecuencias. Y yo dije, sí, sí las va a tener, ahí ya me puse chulo. Dije, no, ahora quiero que mi abogado, quiero un abogado, quiero ver qué sucede, de qué se me acusa, qué es lo que he hecho. Y entonces ahí debió alguien por ahí, algún jefe superior, decir, la estáis liando, dejad a estos dos que se vayan. Pero aún así empezaron a negociarme. Bueno, vale, en vez de 2.000, 500. Joder. Y me decían, 500 y esto no va a formar parte de tu expediente. Y yo le decía, no, no voy a pagar nada y tú no vas a perder tu trabajo. Exacto, bueno... Eso es lo que empecé a hacer yo. Llegaste a un buen punto, creo, de la negociación. Y al final, entre que después de otras muchas horas más, nos dejaron salir. Y pagaron 500 euros los de la organización. Ah, Se los pidieron a ellos al final. bueno. Pero que no figura en ningún lado, que no hay multa, que no hay nada. Una mordida. Una mordida. Porque hay mucho, en este mundo todavía sigue habiendo mucho pirateo y muchas cosas, ¿no? En algunas otras sí. Yo me acuerdo de una anécdota, no voy a dar nombres ni decir el puerto ni nada, pero tú te acuerdas que nosotros estábamos intentando organizar un evento, nosotros nos vimos la normativa, vimos que un tipo de stand se debía poder poner, porque además veíamos a otra gente que lo hacía, nosotros queríamos hacer como una especie de fiesta y queríamos poner un stand para promocionarlo en el puerto. Y te acuerdas que no nos dejaban o no sé qué pasaba y al final hablamos con una persona, ¿no? Un cargo que además siempre es político, ¿no? En este caso. Y en el momento en el que empezamos a decirle un poco, no, pero mira, te invitamos al barco, te hacemos esto y tal, fue el momento en el que parecía como que empezaba a decir, bueno, si me lo trabajas en estos términos, igual podemos llegar a un acuerdo. Cuando en realidad, por normativa y por lo que ponía... No se podía. O había que hacer un protocolo de no sé qué y tal y cual. Sí, eso pasa. Hay mucho pirata por ahí. Por eso creo que hay tanta normatitis también. Una cosa genera la otra. También pero, es un poco por la tradición de la que viene, ¿no? Sí, porque al final era un mundo en el que... digamos que sí que hubo un tiempo en el que en tierra había unas normas
pero Y luego, luego, sí, vamos, sí, sí, yo eso no ha sido sé. así, sí, sí, eso ha sido así, está claro. Y todo el tema este de las colonias y todo esto, supongo que era, o sea, el caciquismo que había allí era un poco la extensión de eso, de mira, yo estoy aquí y ahora el que manda aquí soy yo. Pertenezco a no sé qué reino, pero... Y bueno, de ahí nace pues todo un poco como toda la filosofía de Estados Unidos, ¿no? Que es formada por colonos, por nosotros estamos a nuestra bola y tal y cual. Y oye, ese segundo momento más crítico, que también nos ibas a contar. Ahí dudo entre contarte dos, uno burocrático. Voy a contar el burocrático que creo que es el que... Venga, el que tú prefieras. Nosotros cambiamos la bandera a Vanuatu y hemos estado durante 4 años, 5 años operando con la bandera Vanuatu, llevando a los participantes, que pueden llegar a ser 18 personas, ¿vale? Ok. Por, hemos ido a Estados Unidos, hemos estado en Canadá, en el Mar Negro otra vez, hemos ido 2 veces, ya sin problemas, por medio mundo. En Noruega, Finlandia, en Inglaterra. Bueno, pues España, llegamos a un puerto y de repente nos acusaron de que habíamos llevado... Nos acusaron de 2 cosas. Uno, de llevar tripulación, que es lo que hablábamos antes, tripulación sin papeles, y la otra que llevamos a más pasajeros de los permitidos. La cosa es o una o la otra. Una pregunta, Rodri, ¿y cómo se formaliza este tipo de acusación y tal? O sea, ¿cómo te notifican? Fua. La cosa es que primero te paran el barco. En un puerto, En un ¿no? puerto, O sea, te llegas a un dicen, puerto, vas a hacer como la especie de due diligence de he llegado aquí y tal, y te Sí. dicen, Tú primero tienes que pagar este dinero para que puedas seguir navegando. ok, Es como se hace. El proceso es ese. La movida es, el proceso, así explicado rápidamente, es, yo creo que esto que estás haciendo está mal, todavía no te estoy acusando de nada, solo es una suposición, creo que esto está mal, vas a tener que pagar este dinero para desbloquear el barco y poder seguir navegando, y luego ya lo solventamos, nos vemos en un juicio, o Vale. no, o llegamos a un acuerdo. vale. Entonces yo en realidad todo esto no he tenido nunca, no he tenido una sanción, porque nosotros al final llegamos a un acuerdo, pero podíamos haber ido a juicio también, si hubiésemos querido. Ah, pero lo resuelves directamente ahí por acuerdo. Se puede. Es que al final las autoridades juegan, a mi modo de ver, se juega a eso. Se juega a te retengo, te vacilo un poco, por así decirlo, que en mi caso fue bastante harto, a mi modo de ver, y ya veremos luego más adelante lo que Y ahí hacemos. entiendo que quien toma la decisión, en este caso eres tú, ¿no? O sea, tú valoras el, Eso oye, es. con lo que me están intentando joder, realmente tengo las de ganar o las de perder, y entonces decides si haces un trato o si tiras con todo y vas a juicio. Eso es. Pero si tiras con todo y vas a juicio, te pueden retener, o sea, ¿qué hacen? No, no, tú puedes hacerlo toda la mala y decir no pago nada, no pago nada, no pago nada, y puedes estar allí años con el barco parado sin poder hacer nada. Entonces tú al final tienes que pagar, sí o sí. Claro, exacto. Eso es justo lo que preguntaba. Que si tú dices que no, no te dejan volver Claro. a salir. Si tú dices, no, tengo toda la razón, no voy a pagarte ni siquiera el depósito para poder Hasta que se continuar. haga el juicio, tú tienes que estar en el puerto. Sí, Con los costes que ello conlleva. claro, todo. La cosa es que te fuerzan, básicamente. A una macroempresa tochísima que hace lo que le sale de los cojones, que tiene dinero a mansalva porque lleva millones en material dentro, pues paga, sigue y ya nos veremos en un juicio. Pero a una empresa como la nuestra, además la cantidad que pidieron, tío, fueron 2 intentos de sanción, por así decirlo, ¿Se puede decir la cantidad? 30.000 euros, 30.000 euros, 10.000 y 20.000. Y es cierto, bueno, es cierto, me acusaron de más cosas, que sí es cierto que alguna hicimos mal, el tema burocrático, informar correctamente cuántas personas van a bordo, veníamos de un viaje, había habido un temporal de la hostia, tuvimos que parar en 3 sitios, la gente se mareaba, no llegamos a tiempo, se bajaron, entonces la información que yo mandé cuando salí del puerto de la gente que venía era diferente con la que cuando entramos, y ahí me lié, lo hice mal, y me acusaron, y quisieron con eso meterme una sanción. Que bueno, sí, efectivamente, lo hice mal, lo reconozco, no estaba correctamente hecho, pero joder, se pueden entender las situaciones, que no se hizo de mala fe, que no estaba engañando a nadie. No, claro, que Pero bueno. justo es lo que te iba a preguntar, de que en este caso tú podías alegar de, oye, es cierto que han venido menos tripulantes, pero porque se me mareaban y, coño, por deferencia a ellos no, pues les he permitido que se bajen y tal. Pero esto a lo mejor entiendo que, claro, hay unos trámites Sí, y lo has hecho mal y ya está. Pero lo gordo, lo que a mí más me preocupó y por lo que realmente luego ha habido un montón de cambios en la operativa del barco es por esta situación en la que si llevaba, porque el número mágico, por así decirlo, según la normativa es 12 pasajeros. Yo solo puedo llevar a máximo de 12 pasajeros. Y entonces, pero tengo capacidad para 24 personas. Es un tema de ir a rizar el rizo, ¿no?
24 personas, 12 pasajeros, por lo tanto puedo llevar a 12 tripulantes, con sus papeles, que es lo que hablamos antes, su título, su todo, y 12 pasajeros. Pero, como te digo, Vanuatu entiende que es un barco de construcción tradicional y da, por así decirlo, la exención, igual que en un montón de países del mundo, a que si tú no trabajas oficialmente en el barco, solo vienes como ayudar, colaborar, fundación, sin ánimo de lucro, voluntario, y aportas, porque puedes aportar al dinero, aportan dinero a estas personas, no es un ticket de un viaje, no es un transporte de pasajeros. Claro, no, todo lo Tú estás... contrario, es que tú estás colaborando Exacto, con una fundación que en este caso, bueno, tiene un barco, exacto. pero sí, sí. Y entonces, pues, se agarraron a que estaba cometiendo eso de forma incorrecta y me acusaron de las dos cosas. Porque lo que no tiene sentido es que me acusen de las dos. O tengo más pasajeros de los que se me permite, o estoy llevando tripulación sin papeles. Pero las dos cosas a la vez, ¿cómo puede ser eso? Pues las dos cosas al final me acusaron de las dos. Una de un sitio y la otra de otro. Por eso fueron 10.000 y 20.000. Y aquello fue para mí, fue un absoluto despropósito, un absoluto... Es decir, llevo años trabajando, intento hacerlo todo siempre lo mejor que puedo, me leo la normativa, me lo leo todo y aún así, si quieren, y encima cómo es el proceso, te desgasta tal que al final nosotros presentamos nuestras alegaciones, como todo en estas cosas, primero tú tienes una semana para responder, ellos luego tienen un día para responder, después luego tienes otra semana para responder y tú tienes que tomar esas decisiones en una semana. Y Cuando una ellos han pregunta, tenido un año para leerse todo y prepararse y hacer todo lo que quieran. ¿esto en qué país fue o dónde Aquí, fue? aquí. Desde España, ¿no? Sí, Se inició este proceso. sí. Y bueno, Rodri, después de haber superado todas estas cosas y las que te quedan, creo que estaría muy bien hablar de cuál es el futuro del proyecto, ¿no? Pues por supuesto dejaremos todas las redes y todo para que lo conozcáis y además hablaré con Rodri porque, bueno, llevamos muchos años que al final ni sí ni no, pero algo tenemos que hacer y lo íbamos a acabar haciendo. Y pues eso, me gustaría que contases en qué punto está y cuáles son los planes de futuro y las cosas con las que estáis trabajando. Pues el barco va a cambiar a bandera española, es la idea. Ahora hay una normativa para barcos históricos y barcos tradicionales, entonces por fin hay una base legal en la que asentarse para poder hacer este mismo proyecto. Porque vosotros ahí sí encajáis, ¿no? Ahora sí encajamos ahí. Y hay que decir también que con las autoridades aquí en Bilbao la comunicación es fluida, quieren ayudar, entienden el proyecto y entonces eso cambia un montón. Ya nos conocen, llevamos muchos años operando, trabajando, yo creo que ha sido también un poco dar a conocer que esto es viable y que no es un problema. Esta cifra creo que no la hemos dado y sería muy interesante. ¿Cuántos años lleva operando el barco? O sea, desde que se votó y... El barco ha estado navegando desde 1984. Tiene ya casi 40 años el barco y lleva desde 2013 como barco escuela, desde 2014. El 2013 fue la transición y el 2014 ya fue barco escuela ya al 100%. Y la idea es, con el cambio de bandera, poder otra vez volver a la península y operar más por aquí. Porque en realidad al final somos el único barco que existe en España que se dedica a hacer estas cosas. No hay más. Hay algún compañero, algún amigo, algún conocido que tiene también barco de madera y que hace cosas, intenta salir adelante, pero como barco escuela, que haga navegación internacional y dedicado al 100% como fundación a hacer este tipo de prácticamente trabajo por amor al arte, no hay. Para que la gente tenga la referencia, ¿cuánta eslora tenía este barco? Para los que saben ahí un poquito más del mundo náutico. Son, contando el bauprés, que es, no se considera estructura del barco, por así decirlo, es un mástil, son 31 metros. 31 metros. Es que este es un proyecto excepcional. O sea, yo por eso estoy encantado de que estés aquí contándolo y que mucha gente lo vea, que a lo mejor lo que le ocurre, porque decía Rodri, yo no sé si le va a interesar tanto a la gente, pero creo que es la típica cosa que a lo mejor tú no te pones a buscarlo en Google de cómo es esto, pero cuando lo vean, ¿no? Que al final lo traigo yo y además por el tipo de preguntas y tal, pues encaja perfecto con el canal. Yo creo que mucha gente se va a interesar y probablemente espera algún que otro mail o alguna cosa de gente que diga, pues te vi en el canal de Carlos, no sé qué, y quiero Bueno, saber de pues esto y lo genial, otro. genial, Así que bueno, genial. seréis muy bienvenidos aquí y que sepáis que yo también viví aquí, que bueno, que
que Rodri es un amigo de toda la vida, vamos, de mis mejores amigos. Y nada, yo creo que más o menos lo tenemos. ¿Alguna cosa más, Rodri? No sé, cuando Añadir. queráis venís otra vez, hablamos de más cosas, de más detalles, más curiosidades, Perfecto. más anécdotas marroneras si quieres, que hay un montón, ¿eh? Hay un Pues, montón. esto es verdad, podríamos hacer como un programa especial de anécdotas marrones. Es que Fua. Rodri me decía, guau, esto no se puede contar. Es que no sabéis la cantidad de horas que podríamos sacar de material aquí. Pero bueno, este es el abreboca. Eso. Vamos a ver qué le parece a la gente, pero yo estoy seguro que va a gustar mucho. Y nada, Rodri, macho, un placer, Un tío, placer, tío. tenerte aquí. Y a mí, a tenerte a Y, mí, a ti aquí. y nos veremos próximamente para más cosas. Bueno, pues gente, darle el amor que se merece a este podcast. Contarnos, yo creo que en este hay mucho, mucho para preguntar y para contar. Tendré a Rodri pendiente también de algunas de estas dudas. Y eso, a todo el mundo que le interese esto, pues lo que decía, tenemos las redes, está la caja de comentarios, podéis preguntarme a mí directamente o intentar charlar con Rodri. Y nos vemos en el próximo.